Tonight we're going to begin with a discussion of inspiration. We're going to begin with comenzar con la discusión sobre inspiración. We introduced the idea yesterday, Hemos presentado la idea ayer, but I have an entire lesson on it now because this is an important doctrine. pero ahora tengo toda una lección porque esta es una doctrina muy importante. The inspiration of the Bible has been attacked by heretics for La 2,000 inspiración de la years, Biblia ha sido atacada por herejes por más de 2000 años and it is still being attacked y today. todavía ha sido atacada hoy. In fact, the attacks today are worse than ever. Los ataques de ahora son peores que antes. Liberal theology was born in Germany in the 18th century. La teología liberal nació en Alemania en el siglo XVIII. The father of modern day liberalism is Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, wow, fue el padre del liberalismo. It's hard to say, Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. Yes. He taught at the Bible University in Berlin, Germany. Él era profesor, he was a teacher there? He taught it in Berlin, Germany. Okay, él era un profesor en Berlín, en Alemania. And in the year 1769, En el año 1769, he began to question the Bible's authority and accuracy. él comenzó a cuestionar la autoridad de la Biblia y la integridad de la Biblia. Interestingly, his first attack came against the author of the book of Hebrews. Su primer ataque vino en contra del autor del libro de los Hebreos. For 1700 years, the church was in total agreement that Paul had written Hebrews. Por 1700 años, la iglesia estaba totalmente de acuerdo que Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos, el autor. But Schleiermacher said, well, we don't know that for sure, and began to raise questions about it. Pero Schleiermacher se cuestionó y dijo no tenemos realmente evidencia. Of course, his real agenda was not to establish the true author of Hebrews. Obviamente su interés no era realmente presentar el verdadero autor de los Hebreos. Liberal theologians really don't care about the Bible. Los teólogos liberales realmente no les importa nada acerca de la Biblia. But Schleiermacher knew that if he could destroy apostolic authorship, Pero él creía que si podía destruir el concepto de la autoridad del autor, he could also destroy the authority of the él scriptures. también podría destruir la autoridad de las Escrituras. Because remember, it was the apostles that were given the authority to speak for God. Porque acuérdese que los apóstoles fueron los que, o los escritores del Nuevo Testamento, fueron los que tienen la autoridad de Dios para hablar por Dios en el Nuevo Testamento. Excuse me, I want to say, dije los que escribieron el Nuevo Testamento, no dije los apóstoles, porque no todos los que escribieron el Nuevo Testamento eran apóstoles. I just wanted to clarify that not all the ones who wrote the New Testament were apostles, right? Right. Okay. The New Testament was written by apostles or men who were under the direct supervision of apostles. Okay, los que escribieron el Nuevo Testamento eran apóstoles, pero o también hombres que estaban bajo la autoridad de los apóstoles, pero se llama apostólica. For example, Mark was under the direct supervision of the apostle Peter. Por ejemplo, Marcos estaba bajo la autoridad directa de Pedro. Luke was under the direct supervision of the apostle Paul. Lucas bajo la autoridad de Pablo. James and Jude both served in Jerusalem, Santiago y Judas sirvieron en Jerusalén
And the apostles that were there were Y los Matthew and apóstoles que others. estaban allá eran Mateo y otros que los supervisaban, obviamente. And so these books were recognized by the church as having apostolic authority. Por eso estos libros son reconocidos por la Iglesia como si tuvieran autoridad apostólica. And it was the well-considered opinion of the church that Paul had written Hebrews. Y la Iglesia hasta este momento estaba convencida que Pablo había escrito el libro de los Hebreos. In fact, if you want to study 2 Peter 3, 15 and 16, En efecto, si usted quiere estudiar la segunda carta de Pedro, capítulo 2 Peter 3, 15 and 16. Capítulo 3, 16 y 17. These verses actually tell us that Paul wrote Hebrews. Estos versos realmente dicen que Pablo escribió los Hebreos. Esto es nuevo para mí. But liberal theologians' agenda is to destroy the authority of the Bible. Pero la teología liberal trata de destruir la autoridad de los escritores de la Biblia. And the best way to do that is to create doubt about the doctrine of inspiration. Y la mejor manera de hacerlo es crear duda acerca de la doctrina de la inspiración. And so that's why it is important for us today to truly understand what inspiration means. Por eso es importante para nosotros comprender lo que realmente significa la doctrina de inspiración And to understand why it's important, y de entender por qué es importante and most importantly, how to defend it from Scripture. y más importante cómo defenderla desde el punto de vista de las escrituras. The term inspiration La actually terminología comes from a inspiración Greek word Viene de una palabra griega meaning God breathed, que indica que Dios respira o aspira en estar de inspira. Inspiration is the work of the Holy Spirit upon the Bible writers. La inspiración es el trabajo del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia. His supervision ensured that what they wrote was the exact word of God. La supervisión del Espíritu Santo asegura que realmente es palabra de Dios. And because the Holy Spirit is the one who guarded everything that was written, Y porque el Espíritu Santo era el que estaba cuidando cuidadosamente todo lo que iban a escribir, we have full confidence that the Bible is the Word of God. por esto tenemos completa confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Inspiration ensures that the original manuscripts recorded God's exact words. La inspiración asegura que la Biblia, que los que escribieron la Biblia escribieron exactamente la palabra de Dios. And there are two key passages that relate to this process of inspiration. Y hay dos pasajes claves que se refieren a a la inspiración. 2 Peter 1 focuses on the process of inspiration. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, se enfoca en la inspiración. La segunda carta de Pedro habla del proceso de inspiración. And the process includes the supervision of the Holy Spirit over the Bible Y el writers. proceso incluye la supervisión del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia. And the passage in 2 Timothy 3 talks about the end product of what was produced. Y el pasaje de 2 Timoteo 3, 16, 17 dice cómo el proceso final llegó. What was produced are the inspired scriptures. Y el proceso a través fue producido, que fue por son la Biblia, es el resultado final,
la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Es el proceso final de la inspiración. Remember, inspiration means God breathed. Acuérdense que la inspiración es cuando Dios respira o sopla o expira lo que quiere decir. So it is correct to say that the scriptures are what God inspired. Así que es correcto decir que las Escrituras es lo que Dios inspiró. Now, this definition of inspiration has been the standard definition for hundreds of years. Esta definición de inspiración es el estándar que se ha tenido por centenares de años. And the definition is very simple. Y la definición es muy simple. The Bible is the inspired Word of God. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. But Friedrich Schleiermacher did not want to admit that. Pero Frederick Schleiermacher, You got to get a lot of spit. Schleiermacher. It's German. ¿Qué dijo él? What did he say? Schleiermacher did not want to admit that the whole Bible was God's inspired word. Él no quería admitir que toda la Biblia fue inspirada por Dios. But he also knew that if he denied inspiration, no one would listen to him. Pero también él estaba interesado de no negar el concepto de inspiración, porque si lo hacía, nadie lo iba a escuchar. And so what he did was change the definition of inspiration. Entonces, para solucionar el problema, cambió la definición de inspiración. And this was a very subtle change, Y este fue un cambio muy sutil, but it was a change that destroyed the authority of the Word of God. pero era un cambio que intentaba destruir la autoridad de la palabra de Dios. Instead of saying En lugar de decir, the Bible is the Word of God, la Biblia es la palabra de Dios, Schleiermacher said él decía, the Bible contains the Word of la God. Biblia contiene la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. Escuche la cuestión. ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Cuál es verdad? Now, if somebody told you Si alguien le dice, the Bible contains the Word of contiene la God, palabra de Dios, ¿qué dice usted? what's the first thought that pops into your ¿Qué thinking? es lo que el primer pensamiento que le llega a la cabeza cuando dice la Biblia contiene la palabra de Dios? What do you think right away? ¿Qué cree usted? Bueno, Que si contiene la palabra de Dios, eso se le viene a uno a la mente. correcto. Entonces, he says that the tendency is to agree with that because indeed the Bible contains the Word of God. But what question does it raise? Pero esa es la primera parte que se le ocurre. La segunda es, cuando terminas de decir eso, ¿qué se le ocurre? That maybe it contains other things. That maybe it contains other things that are not the Word of God. In other words, En otras palabras, which part is the Word of God and which part isn't? muy bien, lo que usted acaba de decir. ¿Qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios? Si la Biblia solamente contiene la palabra de Dios, And so that led to even a greater tragedy, y eso nos llevó a una tragedia más grande, and that is who gets to decide which parts are the Word of God and which parts are not. y si solamente contiene la palabra de Dios, entonces, ¿qué parte es la palabra de Dios y qué parte no es palabra de Dios y quién hace esa decisión? And this subtle change in definition has led to many attacks on the Bible over the last 300 years. Y ese cambio sutil en definición llevó a muchas discusiones en los últimos 300 años. Liberal theologians this year are attacking the authorship of every book of the Bible. Los teólogos liberales están atacando la autenticidad de la autoridad de los escritores en todas partes de la Biblia. Last summer, there was a conference where they denied Paul's authorship of Ephesians. El año pasado hubo una conferencia de los liberales que negaron la
autenticidad de que Pablo es autor del libro de los Efesios. And they used all of their scholarly arguments to prove it had to be somebody else. Y usaron tanta intriga académica para tratar de demostrar que él no lo escribió y por consiguiente otros tampoco. And they also denied John's authorship of the Gospel of John. Y por ahí comenzaron a negar también la autenticidad de que Juan fue el autor del libro del Evangelio de San Juan. You see, once they opened the door to attack Paul's authorship of Hebrews, Una vez que se abre la puerta para atacar que Pedro no es el autor de los Hebreos, now every book is under attack. ahora todos los libros están bajo ataque. And if you can show Y si usted muestra- non-apostolic authorship of the entire New Testament, Y se puede demostrar que los autores no son los apóstoles o la autoridad apostólica, then you no longer have the Word of God. entonces ya no tendrá la palabra de Dios. You have no authority, No tendrás autoridad and the Bible is relegated to just another human-produced book. y el libro queda degenerado como cualquier otro libro producido por cualquier humano. And so that's why you need to understand inspiration, Por eso es que necesitamos entender qué es inspiración, so that you will not fall prey to these subtle attacks against the Scriptures. para que usted no sea una víctima de estos ataques. Well, since the initial attacks on the definition of inspiration, Desde el ataque inicial de la definición de inspiración, the church added 2 words to the definition of inspiration to clarify the meaning. la Iglesia añadió 2 palabras al concepto de inspiración para clarificar el significado. You know, it used to be good enough to simply say the Bible is the Word of God. Era una tradición oral decir que la Biblia es la palabra de Dios, But now pero ahora we have to clarify what we mean by that. tenemos que clarificar lo que significa por escrito. And the first word is the word verbal. Y la primera palabra es verbal. We now have to say we believe in the verbal inspiration of Scripture. Ahora tenemos que decir, creemos en la inspiración verbal de cada palabra, Which means that the very words of Scripture are God-breathed que words. significa que cada palabra de las Escrituras ha sido inspirada por Dios. And the Scripture makes it clear that inspiration extends to every single word in Scripture. Y por consiguiente es importante el concepto de pensar que es cada palabra de la Biblia, no importa lo pequeña que sea, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Jesus told the disciples, Jesús- the words that I speak to you are spirit and life. Jesús le dijo a los discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. You see, one of the favorite lies that the liberal theologians love to tell Una de las mentiras favoritas de los liberales is that God inspired the ideas in the Bible, es que Dios inspiró las ideas para que los autores escribieran, but not every single pero no word. cada palabra. Nota la diferencia, ¿no? And so this leads to all kinds of mischief. Así que eso va a llevar a los autores a toda clase de dificultades y errores quizás. It leads to a translation method known as paraphrase, Que se parece como a una traducción bíblica que en lugar de traducir palabra por palabra se hace un paráfrasis de la idea de lo que la Biblia dice en lugar de decir cada palabra de lo que la Biblia dice. You know, every good translation
make sure that for every word in the original, there is a word or words in the translation to account for it. Así que una correcta traducción debe tener su paralelo a cada palabra que se traduce o un grupo de palabras que dice que representa esa palabra si no existe una palabra paralela. But then along came Eugene Nida. Nirac. Nida. Vino un señor ahora que se llama Eugenio Nirac, Eugene Nirac, He's known as the father of paraphrase. que es el padre del parafraseo. And he said the words in the Bible are not important. Él dijo, las palabras en la Biblia realmente no son importantes. What's important are the ideas. Lo que son importantes son las ideas. So we can read in the original Así que podemos leer en el original and then write it down in our language any way we want, y luego escribir en nuestro idioma como nosotros queramos. just so we retain the general De idea. tal manera que retengamos la idea general, no importa la precisión. Well, that is a big slap in the face to the doctrine of inspiration. Esa es una cachetada muy grande a la doctrina de inspiración. Because if God inspired every word, Porque then si Dios every word should be inspira faithfully translated. cada palabra debe ser fielmente transmitida. And so the historic Christian view of inspiration Así que la manera de ver la inspiración desde el punto de vista cristiano has always held that God inspired every word of the Bible. mantiene que Dios inspiró cada palabra de la Biblia. Eso es muy importante, cada palabra de la Biblia, no solamente el concepto. Another Otro word that Otra we palabra. have to use when discussing inspiration que usamos cuando se discute la inspiración is the word plenary. es la palabra plenaria. Plenary means full inspiration. Plenaria significa inspiración completa. It means that inspiration extends equally to every part of the Bible. Eso implica, repeat that please. It means that inspiration extends equally to all parts of the Bible. Ok, eso implica que la inspiración va igualmente a todas las partes de la Biblia. That means every part of the Bible is equally inspired. Eso quiere decir que cada libro, cada parte de la Biblia ha sido igualmente inspirada en la misma forma. The reason that this word is important is because of what liberal theologians say about the Gospels. Esto es importante porque tenemos que enfrentar a los teólogos liberales lo que dicen acerca de la Biblia. Remember the liberal definition of inspiration. Acuérdese la definición bíblica de inspiración. The Bible contains the Word of God. La Biblia contiene la palabra de Dios. When they study the Gospels, they say there are many things in the Gospel that Jesus never said. Ellos dicen, bueno, hay muchas cosas en los evangelios que Jesús nunca dijo. And so those parts are not inspired. Así que como esas partes no están inspiradas, In 1985, there was a conference called the Jesus Seminar. en 1995 hubo una conferencia que se llamó el Seminario de Jesús. It took place in Chicago, Illinois, Fue en Chicago, en Illinois, and liberal theologians gathered from all over the world to attend this y conference. los teólogos liberales se reunieron de todas partes del mundo. And their purpose was to study the four gospel accounts. Y el propósito fue analizar la narración de los 4 evangelios. And they were told that they had to evaluate every statement in the gospels Y deberían de analizar cada afirmación en cada evangelio, especially the words that Jesus spoke.
especialmente las palabras que Jesús dijo. And they were given 4 colored markers. Y les dieron cuatro colores para marcar. And they said, if you're 100% sure that Jesus made the statement, highlight it in green. Si usted está completamente seguro que esa afirmación la hizo Jesús, márquelo en verde. If it's questionable, highlight it in yellow. Si es cuestionable, póngalo márquelo en amarillo. And if you're doubtful, highlight it in blue. Y si tienes dudas sobre sí o no, entonces en azul. And if you're absolutely sure that Jesus never said that, highlight Y it si in usted black. está seguro de que Jesús nunca dijo eso, entonces márquelo en rojo. And they continued to debate and share with each other their ideas. Y ellos continuaron debatiendo y compartiendo sus ideas. And do you want to know what the result of that seminar ¿Quieren saber was? el resultado de ese seminario? 80% 80% of the words of Christ de were las rejected palabras de Jesús fueron rechazadas, as being not inspired, como si no hubiesen sido but inspiradas. simply added later by enthusiastic scribes. Pero ellos afirmaban que Jesús no las dijo, pero aparecieron en la Biblia porque se agregaron después por personas entusiásticas que Who querían they escribir, wanted to make the teaching of Jesus sound better than it really que was. querían hacer aparecer que las enseñanzas de Jesús eran mejores que lo que Jesús dijo. So that's why we have to talk about plenary inspiration. Por eso es que debemos hablar de inspiración plena, quiere decir total, no parte, todo, completo. We do not have the right to throw away a portion of the inspired text. No tenemos el derecho de rechazar ninguna parte de del texto inspirado. The Bible is the inspired Word of God, La Biblia es la palabra de Dios inspirada. and every part of it Y is equally cada inspired. parte de ella es igualmente inspirada. Every word is inspired. Cada palabra es inspirada. And so, to protect the integrity of the written Word, Así que para proteger la integridad de la palabra escrita, we have to say that inspiration means verbal and plenary inspiration. tenemos que decir estas dos cosas, que la inspiración es verbal y plena. You would be surprised how the doctrine of inspiration is under attack today. No es sorprendente que la doctrina de inspiración hoy mismo está siendo atacada. Most seminaries today are liberal in their approach. Una gran mayoría de los seminarios hoy son liberales And they are teaching their pastoral students y están enseñando a sus estudiantes that the Bible is just a human book written by human authors, que el libro la Biblia es solamente un libro humano escrito por humanos and very little of it is the actual Word of God. y muy poco de esto es realmente la palabra de Dios. Imagínense preparando pastores así. Now, why is inspiration necessary? ¿Y por qué inspiración es necesario? Remember, inspiration means God breathed. Acuérdense que inspiración significa Dios ha inspirado. God would never reveal himself and then allow the record of that revelation to be flawed. Ok, si Dios revela algo, Él no va a permitir que esa revelación tenga faltas. Inspiration is what guarantees the accuracy of the Word of God. La inspiración es lo que garantiza la certidumbre de la palabra de Dios. Because of inspiration, we are guaranteed that every word is the word God wanted. Con la doctrina de inspiración nos garantiza que cada palabra era lo que Dios quería decirnos. So let's take a look at how that came to be. Vamos a ver cómo esto sucedió.
Here are 6 elements of inspiration. Aquí hay 6 elementos de inspiración. First of all, there is the divine element. La primera es el elemento divino. This is the work of the Holy Spirit. Este es el trabajo del Espíritu Santo. God the Holy Spirit was involved in the writing of every word of the Bible. El Espíritu Santo estaba protegiendo las escrituras, la manera como se escribía las escrituras. It is because of the Holy Spirit that every word written is the Word of God. Es la razón por la cual sabemos, es por el trabajo del Espíritu Santo, sabemos que cada palabra es la palabra de Dios. The Bible teaches us that the Holy Spirit was like the supervisor of all of the writers. La Biblia nos dice mismo que el Espíritu Santo es el supervisor de cada palabra que se escribió. And he guarded what they wrote. Y él cuidó con mucho cuidado lo que ellos escribieron, to ensure that every word they wrote was the word God wanted them to write. para asegurarnos que cada palabra que escribieron era lo que Dios quería que escribieran. So we never have to question the words of the Scripture. Así nunca tenemos que cuestionar las palabras de las escrituras, Because of inspiration, these are God's words. porque por la doctrina de inspiración, estas son palabras de Dios. You know, we really need to take that idea seriously. Debemos de tomar esa idea seriamente. When you read your Bible, Cuando you usted are lee su Biblia, hearing from God Himself. Usted está escuchando directamente de Dios. God speaks to you directly through His Word. Dios nos habla o le habla a ustedes directamente a través de su palabra. God has given a revelation to us that will take a lifetime to study. Dios nos ha dado su Biblia, su revelación, que toma mucho más de toda la vida para poderla estudiar y entender. But if you want a word from God today, Pero si usted quiere la palabra de Dios hoy, it's very simple. es simple. Open your Bible Abre la Biblia and read it. y lea. Because when you open your Porque cuando usted Bible, abre la Biblia y lee, God opens His mouth. Dios abre su And boca. when you close your Y Bible, cuando usted cierra God la Biblia, closes his mouth. Dios cierra su boca. He speaks to us Él through habla the a written nosotros word, a través de la palabra escrita, which is que es a wonderful way to una manera communicate. maravillosa de... Because that means God is speaking to me the same way He's speaking to you. Es una manera maravillosa de la comunicación de Dios para todos, porque de la misma manera que Dios me habla a mí con las mismas palabras, le habla a cada uno de ustedes. What God is saying to your pastor Lo is que the Dios same thing dice He's a su saying to pastor everyone in the Es lo congregation. mismo que dice a todos los miembros de la congregación. Everyone gets the exact same message. Cada uno le recibe exactamente el mismo mensaje. That is so much better than the charismatic confusion about new words from God. Eso es mucho mejor que la confusión carismática que creen recibir nuevos mensajes y nueva revelación de parte de Dios. In that religious system, it seems like everybody's got a private chat line with God. Y ese sistema de teología carismática creen que cada uno va a recibir un mensaje directamente de Dios. And there's no way to verify the message or Y resolve no hay manera conflicts. de verificar ese mensaje porque ¿quién le puede probar que fue Dios que habló? But Pero if en la we- Biblia está bien claro. Está But if we escrito. truly understand inspiration, Si realmente entendemos inspiración, then we realize that every word in the Bible is a word from God. entonces repite nuevamente que si realmente entendemos inspiración, tenemos la seguridad de que cada palabra en la Biblia es la palabra de Dios. There is also the human element in Aparte inspiration. de esto, el elemento humano en la inspiración. Human authors wrote according
to their individual styles and Los personalities. autores humanos obviamente escribieron de acuerdo con sus estilos individuales y sus personalidades. It's clear that God did not dictate the Bible word for word. Es claro que noten que cambió una palabra. If he No, had, excuse me for a second. I then want there, then there would be no difference in the styles of writing. Ok, note lo que dijo. Cambió la palabra inspiración por dictar. Está claro que Dios no dictó palabra por palabra. Si Dios hubiese dictado palabra por palabra, no habría diferencias entre los 4 evangelios. And so when you look at the different writing styles of Paul or Luke or Peter, Así que cuando usted ve los distintos estilos de escribir de Pablo, Lucas, Pedro, you can see clear differences in the way they expressed themselves. va a haber diferencias no en el mensaje, sino en la manera como cada uno de ellos se expresa el But mismo because mensaje. of the supervision of the Holy Spirit, Pero por la supervisión del Espíritu Santo, we are assured that every word they wrote was the word God wanted them to write. estamos asegurados que aunque usaran sus estilos y sus personalidades, cada palabra de lo que ellos escriben era lo que Dios quería que ellos escribieran. And so there was a divine human authorship of the Bible. Así que hay una diversidad que comprende el aspecto humano de la personalidad del escritor y la seguridad del mensaje divino entregado por Dios. And as a result of that union of divine human authorship, Y por esa unión entre la parte divina y humana del autor, God's truth was recorded with 100% accuracy. la palabra de Dios fue escrita sin errores, 100% sin error. In other words, it was recorded without error. En otras palabras, fue escrita sin error. We have seen that inspiration extends to the very words of each text. Así de que vemos que la inspiración incluye cada palabra de cada texto. And so we say we believe in verbal inspiration. Por eso podemos decir, creemos en la inspiración verbal. And inspiration extends to every part of the Bible equally. Y la inspiración extiende a todas partes de la Biblia con la misma forma. So we believe in plenary inspiration. Así que creemos en inspiración plena. And this assurance is given so that we know that the original manuscripts are without error. Esta inspiración nos lleva a creer que los originales autógrafos no tienen errores. Note autógrafos. Fue lo que escribieron los autores originales. Tienen los autógrafos y luego tienen los manuscritos. Ya veremos. So this is the correct view of inspiration. Así que esta es la correcta manera de ver la inspiración. But let me warn you about the false views that are so prominent today. Pero déjeme mostrarle ahora la manera falsa con que se están mirando, se está utilizando ahora el concepto de inspiración. You know the truth. You know the truth. Usted sabe la verdad, But you need to understand where the error lies so that you can be alert to it. Could you explain that to me a little bit? Yeah, we know the true view of inspiration, Yes? but we need to know what the false views are so that we can identify them. Okay. Hemos visto ya en la parte anterior
la verdad de cómo debemos ver con la verdad el concepto de inspiración. Ahora vamos a ver la falsa manera que usan para el concepto de inspiración. La primera parte que vimos fue la verdadera. Ahora va a darnos 6 falsos métodos de inspiración. Okay, the first false view is called natural inspiration. La primera manera de verla falsamente se llama la inspiración natural. That is a contradiction of terms. Eso es una contradicción en términos. You can't have natural inspiration No puede tener una inspiración natural. because inspiration means God breathed, Porque de acuerdo con la definición de inspiración, significa Dios ha expirado, ha enviado ese mensaje. which means that inspiration is supernatural. Así que la inspiración de la persona que ha sido inspirada viene de algo supernatural. Yet you will hear liberals talk about the natural inspiration of the Bible. Si los liberales dicen inspiración natural de la Biblia, están contradiciéndose porque si usan la palabra inspiración de por sí ya implica de parte de Dios, que viene de otra persona. And what they mean by that is every book was a human product with no divine help. Y lo que ellos tratan de decir los liberales es que cada libro fue inspirado, pero como un poeta escribe, o como alguien escribe de su propia mente, ¿sí? Sin ninguna ayuda de parte de Dios. This is the view that allows people to say the Bible has no authority. Este principio, obviamente, permite a los liberales decir la Biblia no tiene ninguna autoridad porque cada uno se le ocurrió escribir lo que quisieron. It's just a collection of stories Es una and colección de ideas by historias old dead guys. ideas de hombres que ya están muertos. And has nothing to do with me today. Y no tiene nada que ver conmigo hoy. And so natural inspiration Así relegates que, the Bible to an ancient book with no value Así today. que inspiración natural deja la Biblia como cualquier otro libro hoy. They study it in liberal seminaries more as a curiosity than as the Word of God. Así que la Biblia se estudia en los seminarios más como una curiosidad en lugar de respetarla como la palabra de Dios. So beware of natural inspiration. Cuidado cuando dicen inspiración natural, parece una verdad, pero están hablando de algo que es extremadamente serio. The second false view is Las- called spiritual illumination. La segunda errónea manera de verlo lo llaman iluminación espiritual. Note que cambió de inspiración a iluminación. This is the view that basically teaches that the writers were given special insight Eso dice que a los escritores recibieron unas ideas especiales but they were free to share those insights any way they wanted to. y esos conceptos que les llegaron sentían la libertad de escribirlos y expresarlos como a ellos se les ocurriera. The result was El not the resultado Word of God. No es la palabra de Dios. It was just Es- the insights from supernaturally empowered people. No es la palabra de Dios, son las ideas de hombres que de alguna manera fueron iluminados supernaturalmente, pero no con palabras definitivas de They say Dios. that since God gave them special insight, they were able to write a very high quality piece of spiritual literature. Dicen que como Dios los iluminó en una forma especial, ellos fueron capaces de escribir una clase de literatura de alto nivel y muy bonita, pero no ha sido inspirada, sino es una iluminación. The problem with this view El is problema that con esta vista, they de esa manera, extend this to all writers of good books. el problema con esto
es que el mismo concepto lo aplican a escritores de libros espirituales buenos. These same theologians will tell you that Aristotle and Socrates and Plato all had spiritual illumination. Y ellos dicen, bueno, Aristóteles, Platón y otros que han escrito libros tan buenos, lo escribieron porque también recibieron iluminación supernatural. And so their writing was very high quality. Así que la calidad de sus escritos son fantásticos porque fueron iluminados por Dios. And that's why it has endured to this day. Y por eso es que esos escritos se han mantenido hasta hoy como tan importantes. But this relegates the Bible to just a piece of excellent literature, not the Word of God. Pero eso deja la Biblia como un libro de literatura muy importante, pero no realmente la palabra de Dios. My daughter is a student at the University of Central Florida. Mi médico personal es un estudiante de la Universidad Central de Florida. Your daughter? Oh, mi hija. Yeah, my daughter, Christine. Oh, mi hija. Ya lo entendí, mi she doctor. she is an English major, Mi hija está and she is estudiando inglés, she's- literatura inglesa, she graduated this month, y se va a graduar este mes and she's going to go on for her advanced degree at the University of Minnesota. y va a continuar sus estudios graduados en la Universidad de Minnesota. She told me that one of the courses she had to take at school Me dijo que uno de los cursos que ella tuvo que tomar en literatura inglesa en los cursos en la universidad was called The Bible as Literature. fue la Biblia como literatura. And she said the whole semester the professor kept reminding the students that God had nothing to do with this book. Y durante todo el curso el profesor vivía diciendo que debo recordarles que este libro que estamos leyendo no tiene nada, Dios no tiene nada que ver con eso. It's just very good literature Es solamente una literatura muy buena, pero because the writers were given special ability to write good literature. porque los escritores de este libro, Dios les dio una gran habilidad de escribir. So this idea again takes away the authority of the Word of God. Así que esta idea quita la autoridad de la palabra de Dios. The third false view is called partial inspiration. La tercera falsa manera de ver esta doctrina es el concepto de inspiración parcial. This is the view that says only parts of the Bible are inspired and the other parts are not. Esto dice que parte de la Biblia fue inspirada, otras partes no. And this, of course, is why we talk about plenary inspiration. Y esto obviamente contradice nuestro primer concepto de inspiración plenaria, no parcial. Because we believe that the whole Bible Porque creemos is que toda la equally Biblia inspired. fue igualmente inspirada. The fourth false view is El- called conceptual inspiration. El cuarto manera falsa de ver esta inspiración es la inspiración conceptual. This is the view that teaches God gave the writers the concepts and the ideas, Dios le dio a los escritores conceptos e ideas, but then they wrote whatever they felt like pero luego writing, ellos escribieron lo que quisieron escribir. so that the words are not God's words. Así que palabra por palabra no son palabras de Dios. It's just the general ideas Es una idea general were given to them by que God. fueron dadas a ellos por Dios. This is why we believe in verbal inspiration. Esto contradice nuestro concepto principal de inspiración verbal. In fact, what is the best way to express an idea? En efecto, la pregunta es ¿cuál es la mejor manera de expresar una idea? If somebody says, I have an idea, Si alguien dice, tengo una idea, tell me about it. dime,
¿Cómo lo expresas? And guess what? Y They adivine, use words to describe their idea. si quieren expresar la idea, van a usar palabras para expresar la idea. So why would God just give an idea when he could just as easily give the words to express those ideas? Entonces, ¿por qué Dios da solamente una idea como es lo mismo de fácil de darle las palabras? Conceptual inspiration is a very subtle attack on verbal inspiration. La inspiración conceptual es un ataque a la inspiración verbal. Now, there is a false view that swings to the complete other side of the spectrum. Hay otra falsa manera de ver esta inspiración que va totalmente al otro lado de... And this is called the divine dictation theory. Esto se llama la teoría de dictado divino. This is the view that said the writers were totally passive in the process. Esta sostiene que los escritores eran totalmente pasivos y solamente escribían palabra por palabra que Dios no inspiraba, sino les dictaba. They just picked up their pen Ellos and poised it over agarraban the writing material, Su pluma y el papiro, and then God gave them each word y to Dios write. les decía cada palabra a escribir. Este concepto es falso también. So they were like a secretary taking Eran como dictation. secretarios tomando dictado. And it gives no credit at all to the human element in inspiration. Y no le da ningún crédito al aspecto humano del trabajo del escritor usando su personalidad y su educación o su manera de escribir. Well, these 5 false views have been around ever since the 18th century. Estas 5 proposiciones falsas han estado hasta el siglo XVIII más o menos. But there is a new false view that is actually about 70 years old now. Pero ahora hay una nueva contradicción a esto que inició hace 70 años. And this is called the neo-orthodox opinion of inspiration. Y esto se llama la nueva concepto ortodoxo de inspiración, el New Orthodox, nueva ortodoxia. In the middle of the 20th century, En la mitad del siglo XX, a group of theologians decided that there needed to be a middle ground between conservative and liberal theology. bueno, un grupo de teólogos dijeron tenemos que tomar un punto medio entre los liberales y los conservadores. They saw that the liberal view and the conservative view would never get together. Y ellos decían, bueno, como los liberales y los conservadores están separados, no van a encontrar un término medio. And so they proposed Así what que they propusieron called compromise Lo que views llamaron una manera, se comprometieron. of many key doctrines of Scripture. Entonces llegaban a un acuerdo entre las varias doctrinas especiales de la Biblia y encontrarse, en su opinión, en el centro. And they presented a compromise definition of inspiration. Y presentaron una manera que comprometía las ideas de la doctrina de inspiración. And Comprometía quiere decir atacaban. And this compromise definition is very dangerous. Y este ataque sobre la definición de inspiración es muy peligroso. But yet it has impacted the church greatly in the last 70 years. Sin embargo, ha afectado a la iglesia en los últimos 70 años. Remember, the conservative view says Acuérdese que a la vista, la manera de verlo conservadoramente, the Bible is the Word of God. dice la Biblia es la palabra de Dios. And the liberal view Los says liberales dicen the Bible contains la Biblia the Word contiene of la God. palabra de Dios. Well, the
neo-Orthodox Los view nuevo ortodoxos en el centro says the Bible becomes the Word of God to you when you read it and believe it. escuche esto, es muy importante. Conservadores es la palabra de Dios. Liberales contiene la palabra de Dios. Los nuevo ortodoxos, la palabra de Dios, la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando usted la lee y cuando usted la cree. This view basically means that the Bible by itself is not the Word of God. Esto implica que la Biblia por sí sola no es palabra de Dios. It only becomes the Solamente Word of se God convierte en when la palabra you de read Dios it cuando usted la lee and it means something to y you, cuando usted entiende o significa algo para usted. which basically is saying that Que básicamente every está person diciendo que cada persona has the right to his own tiene el private derecho a interpretation su of the propia Bible. privada interpretación de la Biblia. This leads to very poor Bible study. Esto nos lleva a un estudio bíblico de opiniones, un estudio muy pobre de hacer estudios bíblicos. Y es donde, cuando hay estudios bíblicos donde todo el mundo da su opinión. I guess one of the advantages of being old like me Una de las ventajas de ser tan viejo como él, is I've actually lived through and experienced this kind of error. es que realmente he vivido y he experimentado en mi vida estos errores. How many years have you been a pastor? I have been in the ministry 42 years. He estado en el ministerio por 42 años, suficiente para ver todas estas cosas. And I'm 43 years old, so. Y solamente tiene 42 años, comenzó cuando tenía 2 años. ¿Inspirado por qué? When I was a teenager, Cuando era un adolescente, it was very common to go to Bible studies era with común ir a teenagers. estudios bíblicos para adolescentes. And I remember how they used to go. Y me acuerdo cómo íbamos. We'd all show up with our Bible Todos veníamos con nuestras Biblias and would sit around in a y nos circle. sentábamos en el círculo. And the leader would say, Y el líder decía, today we're going to read this verse. hoy vamos a escribir este verso. So everybody opens their Todo Bible el to that mundo, verse hoy vamos a leer este verso. Todo el mundo abría su Biblia en ese verso and he reads the y verse. leía el verso. And then he says to Y the luego person, decía a la persona, tell us what that means to you. díganos, ¿qué significa eso para usted? So he'll start saying whatever Y él decía, comes to mire, mind. esto es lo que se me ocurre. And then he'll go to the next person. Y a la Now you siguiente tell us persona, what that díganos, means ¿qué to you. significa eso para ti? And he'll say something Y él totally decía lo different. mismo. Y al And- siguiente, And if you're sitting over here, y si usted estaba sentado al otro extremo, you're hoping that somebody over here doesn't say what you're thinking, because Usted then you got to come up with something different. usted estaba deseoso de que nadie le fuera a robar la idea que él iba a decir para decir algo nuevo, ¿no? But it take about an Innovativo. hour to go all the way around the circle, Pero tomaba como 1 hora para ir and everybody got to say what that verse meant to them. y cada uno tuvo la oportunidad de decir lo que ese verso significaba para él. And there were 20 different Y interpretations. habían 20 o 20 más interpretaciones de acuerdo a cada una de las personas. And then the Bible study leader would say, Y luego el líder del estudio oh, bíblico that was so wonderful, let's pray. decía, qué tan bueno, vamos a orar. He'd dismiss the Bible Y study. luego se acababa el estudio bíblico. And I remember my Y frustration. me acuerdo mi frustración. I thought, wait a minute, Decía, un momento, what does the Bible mean? ¿qué significa la Biblia? I don't care what it means to him and him and her and A mí her. no me importa lo que significa para él. Yo quiero saber lo que la Biblia dice, I no wanna las know what it opiniones de means. estos niños. If we don't know what it means, Si no we have sabemos nothing. lo que realmente dice con la autoridad del conocimiento teológico del líder, But see, that's what happens if your definition of inspiration is wrong. por eso es que cuando se tiene un concepto errado And the de idea- la doctrina de inspiración, entonces sencillamente es lo mismo lo que va a pasar acá.
If the Bible becomes the Word of God to you when you read it, Si la Biblia se convierte en la palabra de Dios solamente cuando usted la lee, then the facts of Scripture are no Entonces, longer important. los hechos que están en la Biblia ya no son importantes. What's important Lo que is es what it importante means to es lo que you. significa para usted. I remember I was at a pastor's conference one time, Yo estaba en una conferencia de pastores and y we were on a break out estábamos en un chatting descanso, amongst hablando entre ourselves, nosotros, and the keynote speaker was Dr. John MacArthur. y el orador principal era el doctor John MacArthur. And he was preaching on a very important text. Y estaba enseñando en un texto muy importante. And while we were standing Y cuando around estábamos talking alrededor with de Dr. él, MacArthur, hablando con él, one of the young preacher boys decided he wanted to show off, uno de los jóvenes que asistió a la conferencia quería demostrar cómo era él de importante and so he said to Dr. y le MacArthur, dijo a Dr. MacArthur, well, that was an interesting interpretation, eso fue, lo que usted dijo fue una interpretación interesante, but I have a different pero yo interpretation. tengo una interpretación distinta. And MacArthur just put his hand up Y MacArthur puso la mano así and said, stop. y dijo, párate. He said, the only thing I'm concerned about Lo único que me preocupa is what the text means if you're dead. es lo que el texto significa si usted está muerto. I thought, whoa, Sí. that was harsh. Eso fue una cuestión fuerte, But he was making a point. pero él estaba haciendo el punto. The Bible means something La Biblia significa algo because it's the Word of God, porque es la palabra de Dios, not because I read it. no porque yo la leí. And Si so- yo estoy muerto, la palabra de Dios no va a cambiar. Whether I live or die, the Bible still means what it means. Vivo o muerto, la palabra va a significar lo mismo. And so the interpretation has to be based on the Bible is the Word of God. La interpretación debe hacerse con el concepto serio de que la Biblia es la palabra de Dios. This neo-orthodox view has led to much allegorical preaching and much subjective interpretation. Esta neortodoxia ha llevado a pastores a muchas predicaciones alegóricas e interpretaciones que no están en la Biblia. And furthermore, it contradicts Y contradice what the Bible itself lo teaches. que la Biblia misma enseña 2 Peter 1:20. en la segunda carta de Pedro No 1:20. scripture is of any private interpretation. No escritura es de interpretación privada. God is basically saying it doesn't matter what it means to you. Eso no significa, Dios no está diciendo, no me importa lo que signifique para ti. What matters is what it means to God. Lo que importa es lo que esto significa para Dios. And our job in studying is to find out what it means to God and preach that. Y nuestro trabajo es saber claramente lo que esta palabra o cada palabra o texto significa para Dios y enseñar lo que Dios, el mensaje de Dios, no el mensaje de mi interpretación. So our conclusion on this Nuestra matter conclusión en este asunto es is the Bible is the objective, authoritative Word of God, whether we believe it or not. la Biblia es objetiva, no subjetiva, es la autoridad, es la palabra autoritativa de Dios, así la persona lo crea o no lo crea. Jesus warned the Pharisees. Jesús le advirtió a los fariseos, He said, if you do not believe me, si you usted do no me not cree a believe mí, the Word of God. no cree la palabra de Dios. But even though you do not believe the Word Pero of God, si no cree en la palabra de Dios, you are still going to be judged by the Word of God. usted va a ser juzgado por la palabra de Dios, créala o no la crea. Because it is the authority, whether you believe it or not. Porque es la autoridad, créalo o no lo crea. Well, we're going to take our first break now. Let me make a little clarification in Spanish for them
of what we just said about interpretation. No, just for them. Cuando dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, ¿sí? Note lo siguiente, dice dos cosas. Lo primero es que no es que los santos hombres de Dios interpretaron lo que Dios quería decir, sino que ellos escribieron lo que Dios dijo. O sea, no fue su interpretación privada. Eso no quiere decir que eso no implica que mi interpretación privada vaya a obtener el mensaje o no el mensaje. Esa interpretación privada se refiere a los escritores, que ellos no trataron de interpretar lo que Dios quería decir, sino que escribieron lo que Dios les inspiró. Déjeme decirle esto al doctor. What I am trying to explain to them is to be careful, because that 2 Peter 1:20 also implies that this private interpretation refers to the writers of the Bible, that they did not write what they were interpreting. It was not a private interpretation, but they wrote what the Spirit inspired to them. Right. In contrast with the fact that it doesn't refer to the private interpretation of the individual, even though it can be applied to this. Yes. Okay. Es bien claro eso porque más adelante vamos a encontrar algunas serias posiciones, especialmente del catolicismo romano, donde le prohíbe a la gente leer la Biblia porque tienen miedo que la Biblia sea interpretada erróneamente por el que la lee. Entonces, por eso dicen, nosotros queremos darle esa autoridad a la iglesia, pero están equivocados porque no se trata de la interpretación de lo que se lee, sino de los que escribieron. Okay. Yeah, thank you.